Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ubicar Marcos capítulo 2 y vamos a leer los versos 1 al 12. Pero antes vamos a tener unas breves palabras de oración antes de compartir esta tarde. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Nos permites recordar tu fidelidad, Señor. Nos permites ver, Señor, que tú puedes echar fuera nuestros temores, que tú eres el ancla en el cual nuestras vidas pueden, Señor, estabilizarse. Padre, permítenos ahora, Dios, al compartir tu palabra, experimentar de ti, Señor, el que tú hables a nuestra mente y a nuestras emociones. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Marcos 2, 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué hablaba así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Si pudiéramos pensar en nuestras necesidades ahora, si alguien te pidiera hacer una lista de tus necesidades, ¿qué tan larga sería esa lista? Quién sabe, comenzaríamos pensando en nuestras necesidades económicas. Empezaríamos pensando en todo aquello que económicamente nos hace falta. Quién sabe, luego pasaríamos a las necesidades de salud. Y podríamos anotar todas aquellas dolencias y todas aquellas cosas que aquejan a nuestro cuerpo. De repente comenzaríamos a pensar en las necesidades familiares. Podríamos pensar en las situaciones particulares que vivimos dentro de la familia y podríamos pensar en las peleas, podríamos pensar en los desencantos, podríamos pensar en las frustraciones y todo eso en cuanto a la familia. Luego podríamos pensar, quién sabe, en el trabajo y todo aquello que nos causa el trabajo. Y seguiríamos así por un largo rato tratando de colocar todas y cada una de nuestras necesidades en un papel. Pero si luego te dijeran, coloca en orden de prioridades esas necesidades, ¿qué necesidad colocarías primero? ¿Qué necesidad colocarías en primer lugar? Al parecer, nosotros emitimos un juicio sobre
las necesidades que nos parecen más apremiantes. Sin embargo, ni aun eso podemos hacer bien. Por la historia que tenemos aquí en este pasaje. Creo que el Señor Jesús siempre dio con la necesidad de todo ser humano y apuntaba siempre a esa necesidad que todo ser humano tiene. El pasaje tiene el siguiente relato. El pasaje dice que Jesús estaba o volvía a la ciudad de Capernaum. La ciudad de Capernaum era una ciudad de bastante flujo comercial. Era la ciudad donde se recaudaban los impuestos. Se dice que en aquella ciudad vivía un alto funcionario de Roma, aquel que tenía a su cargo la conducción de varios soldados. Por lo tanto, era una ciudad importante. Era una ciudad de algunos, una ciudad marítima, una ciudad de alto flujo de dinero, con muchos recursos. Quién sabe, gente clase media acomodada en ese lugar, por ser un lugar bastante comercial. Y dice que Jesús volvía allí otra vez. Algunos dicen que Jesús sitió ahí su lugar de operaciones, que allí hizo infinidad de milagros también que vemos registrados en los evangelios. Algunos dicen o piensan que Jesús pasó más o menos unos 18 a 20 meses allí en la ciudad de Capernaum, casi como haciendo de ese lugar un centro de operaciones del Señor. Ahora, dice que inmediatamente que la gente se anotició que Jesús estaba en Capernaum, todo alrededor de él quedó lleno de gente. Estamos en el tiempo de popularidad, en el tiempo donde la gente estaba cerca de Jesús queriendo escuchar y recibir de él algo de la gracia de Dios. Escuchen lo que dice: inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Sí, increíble. La gente trataba de saber dónde estaba el Señor e inmediatamente un cúmulo de personas estaban alrededor suyo. Tanto así que no podía nadie más entrar a la casa donde él estaba. Fuera de la casa había tanta gente seguro que ni siquiera podían llegar a la puerta. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor siempre? Bueno, el texto dice que estaba predicando la palabra de Dios, anunciando la palabra. Me supongo el énfasis que hace Marcos cuando empieza su evangelio. Me supongo que sería el mismo mensaje que estaba transmitiendo siempre que Jesús hablaba con la gente. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y esa sería la centralidad de su mensaje para estas personas. Y seguramente todos le escuchaban con muchísima atención. Y enseguida dice, vinieron algunas personas trayendo un paralítico. Aquí vemos más o menos algo de los males de la sociedad de aquel tiempo. A lo menos sabemos que habían personas con un tipo de problema como parálisis. Bueno, este hombre era paralítico, se supone, el texto enfatiza, la palabra enfatiza que era una persona que carecía de movimiento. Y claro, uno lo puede ver porque estaba puesto sobre un lecho y tenía que ser ayudado por amigos suyos. Una persona que no tenía facultad de movilidad, no podía moverse. Hermanos, les cuento como experiencia para que ustedes puedan ver la agonía que se siente cuando alguien pierde alguna de sus capacidades y ponerse en el lugar de esta persona. Identificarse con su condición. No es nada fácil, no es nada sencillo hacer empatía con personas que pasan con o que están pasando dificultades de esta naturaleza, de este tipo de mal.
Ahora, no sabemos cuánto tiempo, porque no dice cuánto tiempo era paralítico o estuvo paralítico. No dice que de repente nació con esta condición. De repente, en algún momento de su vida, quedó paralítico. Pero hermanos, hace unos meses atrás pasé por el quirófano y te ponen una anestesia. Y la anestesia sencillamente al comienzo es una anestesia local que te paraliza a mitad de cuerpo. Y tú vas sintiendo cómo se van quedando sin movimientos, empezando desde tus pies y yendo hacia arriba hasta la parte que va a ser operada. De pronto, como a la media hora, yo ya no sentía nada de mis piernas y aunque sí podía ver y estar consciente todavía de lo que me estaba pasando, luego de un rato seguramente la anestesia hizo tal efecto que yo ya no estaba consciente, pero a eso de las 2, 3 de la mañana desperté de la anestesia y quise mover mis piernas y no podía. Y sentí una tremenda agonía y en ese momento mi mente comenzó a trabajar y pensar, ¿y si se pasaron de la anestesia? ¿Y se me colocaron más de lo que deberían colocarme? Y no podía mover, intentaba mover mis dedos del pie y no podía moverlos, intentaba mover mi cintura y no podía. La persona que estaba cuidándome en ese tiempo, la desperté y le dije, llama al médico y pregúntale por qué no puedo mover mis pies. Y él dijo, pastor, el médico ha dicho que más o menos entre 6 y 8 horas van a pasar, si no más, para que puedas mover tus pies, tus piernas y todo esté normal. Esas horas eran interminables, hasta que por fin podía mover mis dedos. Y cómo agradecí a Dios de saber que ya podía mover mi cuerpo. Pero en esos momentos me puse a pensar en las personas que tienen algún tipo de discapacidad así. Y al leer este pasaje podía más o menos tratar de entender lo que podría estar pasando por la mente de esta persona. Y la imposibilidad que él tenía de hacer cosas por sí mismo. Y la frustración que eso podía ocasionarle a él. Las insatisfacciones, ¿qué tipo de esperanza podía tener de sobresalir en la vida? ¿Cómo vería cada día su vida? Seguramente cada día fue muy difícil para estas personas. Ahora me pongo a pensar en la cantidad de personas que hoy en día tienen algún tipo de dificultad, algún tipo de discapacidad. Y nosotros desde afuera, quién sabe, lo vemos y parecería que no pasa nada con ellos. Y nos equivocamos. Nos equivocamos. Yo no puedo decir ni pensar que las circunstancias que usted está viviendo o las circunstancias que tú estás viviendo ahora son menos de las cosas que yo estoy viviendo. No. Yo no voy a evaluar ni juzgar ninguna de las circunstancias que ustedes podrían estar viviendo, porque es su propia realidad. Y usted sencillamente puede estar pasando momentos tan complicados con la situación que usted puede estar atravesando en su vida. Podría ser que esa situación que está viviendo lo estresa tanto, podría ser que esta situación que está viviendo lo ha llevado a la depresión,
podría ser que lo que usted está viviendo le está llevando a tomar decisiones equivocadas. Y no hay nadie quien pueda ayudarnos muchas veces. Este hombre era afortunado, tenía 4 amigos con él. 4 amigos que se identificaron con la necesidad que él tenía, con la circunstancia que estaba viviendo. Pero hoy en día, en nuestra propia sociedad, es muy difícil encontrar personas que se identifiquen con las necesidades nuestras. Es muy difícil encontrar personas que hagan empatía con lo que estamos viviendo. Se hace muy difícil. Por eso es que se está dando en estos últimos tiempos que hay muchísimos problemas mentales en la sociedad. Se está dando en estos tiempos que el incremento de consultas psiquiátricas de personas que tienen esa capacidad de ayudar a problemas mentales de la gente han aumentado. Una de las profesiones que hoy en día está sobresaliendo es la psicología. Y los psicólogos tienen infinidad de pacientes en sus consultorios. Y cuando ya no pueden más, esas personas pasan de un psicólogo a un psiquiatra. Estamos así porque estamos en una sociedad donde cada uno sencillamente vela por sí mismo. Una sociedad que se identifica poco o casi nada con la vida de otras personas. No hacemos empatía con el dolor del prójimo. No hacemos empatía con la necesidad de nuestro prójimo. Por eso podemos ver tantas personas en las calles, en las esquinas, haciendo muchas cosas y gente pasando de frente. No tenemos tiempo para pararnos y preguntar a alguien qué le pasa. Sencillamente tratamos de ignorar el dolor ajeno, tratamos de pasar por encima de nosotros cualquier tipo de dolor que no sea sencillamente el nuestro. Una sociedad egocéntrica, una sociedad que sencillamente cada uno piensa en sí mismo. Pero este hombre tenía 4 amigos, quién sabe, tú también eres afortunado esta tarde porque hay personas al lado tuyo que están seguramente tratando de animarte, tratando de alentarte. Pero hay otros que no tienen absolutamente a nadie, a nadie. Quién sabe, tú te sientes así esta tarde. Quién sabe, tú te sientes así, solo, sin nadie al lado. Eso podría cambiar. Porque hay alguien que sí de veras está interesado en nosotros. Y ese es Dios. Y Dios quiere llegar a nuestras vidas. Desea llegar a nuestros corazones. Y somos nosotros muchas veces que estamos impidiendo que Dios llegue a nuestras vidas. Este hombre tenía 4 amigos que lo ayudaron a llegar cerca del Señor. Las casas en ese entonces sencillamente eran construcciones de madera. Usaban lo que tenían para levantar sus casas. Los techos eran cubiertos de paja con barro. Probablemente cada una de las casas tendría un tipo de escalera afuera de la casa que podría llegar rápidamente al techo. No era fácil seguramente para estas 4 personas trasladar a este hombre que estaba postrado, subirlo por las gradas hasta llegar al techo y hacer una abertura por donde pudiera pasar esta persona. La incomodidad seguro para los que estaban dentro de la casa.
pero tenían algo fijo en mente, tenían que llegar a poner a su amigo frente al Señor. Frente al Señor. Imagina entonces todas aquellas personas que en algún momento te han compartido la palabra de Dios, que han tratado de hacer exactamente lo mismo, de ponerte a ti frente al Señor. Cuando personas te han llamado y te han invitado a la iglesia, han tratado de hacer eso, de ponerte frente al Señor. Personas que de repente llegaron con su Biblia y quisieron compartir contigo, trataron de ponerte frente al Señor. Como estas 4 personas pusieron a su amigo frente al Señor. Y como digo, el Señor siempre sabe lo que necesitamos. Cuando ve al paralítico le dice lo siguiente: hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Me hace pensar, probablemente la situación que él estaba pasando, la parálisis que él tenía, podría ser a causa de alguna acción pecaminosa en su vida. Podría ser. Como suele pasar muchas veces, nuestras acciones tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Por ejemplo, uno de los grandes males en el África es el SIDA. Sí, consecuencias de una vida de pecado, de una vida de libertinaje, de una vida de fornicación, ha traído como consecuencia que muchísimas personas tengan SIDA y mueran cada año miles y miles de personas a causa de esta enfermedad. Sí, el índice más alto de muertes por SIDA está en el África. Pero también allí es un continente también con un alto índice de inmoralidad sexual. Así que nuestras acciones tienen consecuencias. No sabemos lo que probablemente hizo esta persona, pero el Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Es lo que quiere hacer el Señor contigo esta tarde, al estar frente a ti, al estar tú frente a Él. De repente tú tienes una lista larga de necesidades, pero el Señor sabe lo que tú necesitas y lo que todos necesitan. Todo ser humano necesita ser perdonados de sus pecados. ¿Por qué? Porque los pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Así dice la palabra de Dios. Dice Isaías 59, verso 2, dice así, dice lo siguiente: pero vuestras rebeliones, vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros. El rostro de Dios se ha apartado para no oír. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sí. Esa es la necesidad más sentida y profunda que el ser humano tiene. Esa necesidad no la puede satisfacer nadie más que solo el Señor Jesús, más que solo Dios. El perdón de nuestros pecados que han hecho división entre Dios y los hombres. Sí, el apóstol Pablo también lo ratifica en su carta a los romanos, diciendo lo siguiente. Dice Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso a la presencia de Dios. No tenemos acceso a tener comunión con Dios. Estamos alejados de la presencia de Dios. Así que mira otra vez tu lista y seguramente no encontrarás allí esta necesidad de perdón de pecados. Y cuando la anotes, no tendrás que anotarla al final, tienes que anotarla al comienzo de la lista. Porque esa es la necesidad más profunda y sentida de todo ser humano. Necesitamos el perdón de Dios por nuestros pecados. Porque nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros.
Ahora, hermanos, miren lo que pasa luego. Miren, amigos, lo que pasa luego. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Ahora, si usted hubiera escuchado algo así, ¿cuál hubiera sido su reacción? Los escribas, conocidos en ese tiempo, en ese momento, como los que dominaban el Antiguo Testamento, los que dominaban la palabra de Dios. En nuestro tiempo serían aquellos estudiosos de la Biblia, los que podríamos llamar los teólogos de este tiempo. Escribas. ¿Qué pasaba con ellos? Dice, ¿por qué este habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sí, para ellos Jesús era un simple mortal, un simple hombre. Ellos no pudieron reconocer que Jesús era el Mesías del Antiguo Testamento prometido. Ellos no pudieron reconocer que Jesús era el Cristo del Nuevo Testamento. Por eso es que cuando Pedro predica su primer sermón en Hechos capítulo 2, miren lo que dice el verso 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Algunos de esos prodigios, algunas de esas señales era la sanidad de este paralítico. Y luego el verso 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Sí, estos hombres intelectuales de su tiempo no pudieron reconocer que él era el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios, el Cristo del Nuevo Testamento. Y para que les quede bien grabado a ellos, Pedro dice en el verso 36 del capítulo 2 de Hechos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Para que todos se postren delante de él. ¿Qué piensas tú acerca de Jesús? ¿Cuál es tu concepto acerca de él? Quién sabe cómo muchas personas mirando al Cristo crucificado sienten mucha pena y dolor por él. Cuando la pena y el dolor tendríamos que sentirlo por nosotros mismos, porque cuando pensamos en el por qué él tuvo que ser crucificado, nos encontramos con esta realidad. Miren lo que dice 1 Corintios 15, verso 3. Nos encontramos con esta realidad, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados. Así que tendríamos que sentir compasión por nosotros mismos. Tendríamos que compungirnos de corazón, quebrantamiento de corazón, y arrepentirnos de nuestros pecados y recibir el perdón de Dios por los pecados. Estas personas comienzan entonces a pensar dentro de sí mismo, a hablar consigo mismo. Y para que notemos que Jesús tenía autoridad y el poder para perdonar pecados, verso 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, ¿quién puede hacer eso? Solo Dios. Jesús, Dios hombre. Él conoce perfectamente nuestros pensamientos. Conoce lo que hay en nuestros corazones, conoce lo que hay en tu mente, conoce lo que hay en tu corazón.
Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Y ahora miren esta pregunta. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Ahora este es un verso complejo para entender. Porque ¿qué estaba diciendo el Señor? Si nos ponemos a pensar, ¿qué sería más fácil decir? ¿O qué sería más fácil hacer? Decir tus pecados te son perdonados. O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Claro, lo más fácil sería, tus pecados te son perdonados. Muchos dicen porque no habría evidencia de cómo saber que eso era verdad. ¿Quién sabe? Por eso los escribas estaban acusándole al Señor de decir, bueno, blasfemias hablas. Lo más difícil era decirle entonces, levántate, toma tu lecho y anda. Así que algunos dicen que para comprobar entonces que Jesús tenía el poder y la potestad para perdonar pecados, enseguida eso le dice al paralítico, levántate. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y eso fue lo que pasó, y con eso estaba afirmando que él tenía esa autoridad y ese poder para perdonar pecados. Pero sabes, me parece a mí, y esto es personal, que decirle tus pecados te son perdonados tenía todavía un costo más alto que solamente levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Porque la forma en que Dios perdona nuestros pecados o sencillamente el fundamento sobre el cual Dios perdona nuestros pecados es sobre la muerte de Cristo. Lo que Cristo estaba diciendo entonces, estaba anticipando allí, estaba anticipando ya lo que iba a hacer él mismo con su propia vida. Si tus pecados, hijo, te son perdonados, es porque mi vida será entregada por ti. Y la vida del Señor fue entregada a causa de nuestros pecados. Lo hemos leído en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, pero lo afirmamos desde el Antiguo Testamento con muchos pasajes, pero uno de mis pasajes favoritos es Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. Claro, muchos usan este pasaje para hablar de las sanidades físicas, pero me parece que aquí, en ese pasaje de Isaías 53, la sanidad por excelencia y es la sanidad del alma, la sanidad espiritual de estar muertos espiritualmente a pasar a estar vivos espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús entregó su vida por nosotros, a causa de nuestros pecados. Y si reconocemos eso y lo asumimos personalmente, y aceptamos que Cristo murió por nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón a Dios, dice la palabra que Dios nos perdona. El Espíritu de Cristo viene a morar sobre nuestras vidas, en nuestras vidas. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 y verso 23 dice, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La necesidad más importante de este hombre no era su parálisis.
la necesidad más importante de este hombre era el perdón de sus pecados. Y para evidenciar que Cristo tiene autoridad sobre los pecados, por su muerte en la cruz, por su resurrección de los muertos, le dijo a este hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué pasó con la gente que estaba ahí? Alababa a Dios y glorificaba el nombre de Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa, porque Jesús estaba afirmando con eso que pasó que Él era Dios también, que Él es Dios. Él desea satisfacer tus necesidades, pero quiere hacerlo empezando por la necesidad más importante que tiene todo ser humano, y es la necesidad de ser perdonados sus pecados, la necesidad de tener a Cristo en su vida. El Señor desea entrar en tu corazón. El Señor desea que tú le abras las puertas de tu vida y entrar en tu corazón, perdonar tus pecados y darte nueva vida. Nueva vida que se describe en términos de tener comunión con Dios. Jesús siempre se identifica con las necesidades del ser humano. Empieza con esa necesidad más profunda y sentida que nadie, solo Jesús puede satisfacer, que es el perdón de los pecados y la comunión con Dios. ¿Querrás hacerlo tú esta noche? ¿Querrás tú rendir tu vida a Cristo? ¿Querrás tú recibir la gracia del Señor en el perdón de tus pecados? ¿Querrás tú abrirle tu corazón y dejarle morar en ti a través de su Espíritu? Si ese es tu deseo, díselo a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche. Rogamos, Señor, que las personas que no te conocen, Señor, tú hayas tocado sus corazones. Les hayas hecho ver, Señor, tu deseo por sanar sus corazones. Empezando, Señor, por el perdón de nuestros pecados, para llevarnos a tener comunión con Dios. Padre, gracias por aquellos que esta tarde podrían estar entregando su vida a Cristo. Padre, muchas gracias por nosotros que en algún momento tú tocaste nuestras mentes, abriste nuestro corazón para rendirlo a ti, Señor. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted tiene